Que el Señor te bendiga en este nuevo día. Te saluda la pastora Glenis y hoy quiero darte la bienvenida una vez más a este canal, Obreros de la Última Hora. Continuamos en nuestro tiempo de preparación para recibir lo nuevo de Dios. Hoy estaremos hablando acerca de cómo activar nuestros sentidos espirituales. Y en particular vamos a hablar acerca del oído espiritual. Pero antes de hablar acerca del oído espiritual, vamos a hablar del sentido del oído desde lo físico. Según la ciencia, el sentido del oído nos permite captar los sonidos que se producen en el ambiente. Es una capacidad fundamental para ubicarnos y para actuar. También es un elemento necesario en la comunicación humana y en la producción del lenguaje. El órgano del oído además es el encargado de que al movernos no perdamos el equilibrio. Pues bien, dicen los médicos que cuando una persona tiene problemas de oído, tiene consecuencias psicológicas, sociales y físicas. Y me llamó la atención que la sordera puede provocar cansancio, dolores de cabeza, vértigo, estrés, problemas de alimentación y hasta sueño. El no poder oír trae problemas estomacales y aumenta la presión sanguínea. Qué bendecidos somos quienes podemos oír la voz de nuestros seres queridos, podemos oír el canto de las aves, podemos oír música. Es un regalo del Señor el poder oír. Pero Dios no solamente quiere que escuchemos en lo natural, sino que también escuchemos en lo espiritual. Porque así, como dice del sentido del oído en lo físico, cuando nosotros no oímos la voz de Dios, yo estoy segura que perdemos el equilibrio, que hay una afectación espiritual, emocional y hasta física cuando no podemos escuchar a Dios. La palabra del Señor dice algo bien especial: mis ovejas oyen mi voz. Debe ser natural para los hijos de Dios oír a Dios, pero definitivamente muchas veces no hemos oído su voz porque nosotros hemos estado tan distraídos, tan cansados, tan cargados. De pronto hemos estado cargados de emociones o cargados de circunstancias y problemas que no tenemos esa tranquilidad para entrar en la presencia de Dios y oír su voz. La voz del Señor se presenta de diversas maneras. En primer lugar, quiero que veamos lo que dice la palabra del Señor. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice claramente que nosotros nos llenamos de fe cuando oímos, pero este oír no es el oír físico solamente, es cuando nuestro oído espiritual se ensancha y percibe la voz de Dios. La palabra escrita es la voz de Dios, es lo que Dios habló y Dios quiere que nosotros escuchemos su voz a diario para que no seamos engañados, para que no perdamos la paz, para que no perdamos el equilibrio, para que podamos saber cómo ubicarnos y cómo actuar, para que podamos hablar y comunicarnos de una manera efectiva, para que podamos vivir una vida conforme a su propósito. Deuteronomios 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este oyeres está haciendo relación no solamente a que el pueblo de Israel escuchara la ley en los momentos en que se reunía para escucharla de voz de los sacerdotes, sino que tenía que ver con que interiorizara esa palabra de Dios y la obedeciera.
Pues ese es el llamado principal del Señor. Como dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando nosotros verdaderamente oímos la palabra del Señor, hay algo que se va a producir y se llama obediencia. Porque la palabra de Dios nos invita a que no seamos solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Es importante que tengamos presente que Dios habla todo el tiempo. Él nos habla todo el tiempo en su palabra. Dice la palabra de Dios que Él nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Él nos habla y Él se manifiesta a través de la naturaleza y de todo lo creado. La pregunta es, ¿estamos escuchando a Dios? Pero también Dios nos habla a nuestro espíritu, ahí adentro, en lo profundo. Se escucha la voz de Dios, pero cuando estamos cargados, fatigados, estresados, llenos de ansiedad y de temor, muy difícilmente vamos a tener esa paz y esa quietud para oír la voz del Espíritu Santo. Me llama la atención cuando el profeta Elías venía huyendo hacia el monte Horeb. Y en este monte dice la palabra que él se metió en una cueva. Y menciona la palabra que hubo un terremoto, hubo un viento, hubo fuego, pero ahí no estaba Dios. Pero luego se escuchó un silbo apacible y delicado. Y ahí Dios le habló al profeta Elías. Quiero decirte, Dios puede manifestarse y hablarnos de muchas maneras, pero cuando nosotros venimos a su presencia, cuando descargamos toda carga y ansiedad, podemos escuchar ese silbo apacible y delicado. Estoy hablando de manera figurada. Podemos entender en nuestro espíritu lo que Dios nos ha querido decir, quizá de otras maneras. Isaías 54 dice algo muy especial. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor quiere despertar nuestro oído espiritual para que escuchemos como los sabios. En otra versión dice para que escuchemos como los discípulos, para que lo atendamos, para que podamos deleitarnos en lo que Él anhela comunicarnos. En Job 36:10 también dice, despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Está hablando de que el Señor despierta nuestro oído. Así que si tú has estado queriendo oír la voz de Dios, pero no la has escuchado con claridad, yo quiero invitarte en primer lugar que comiences a leer la palabra y cada vez que comiences a leerla, invita al Espíritu Santo. Y así como Jesús decía una y otra vez, el que tiene oídos para oír, oiga. Dile al Espíritu de Dios, yo quiero tener oído espiritual abierto para oír. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos, como los sabios, para oír lo que me tienes que decir en tu palabra. Cuando tú salgas en medio de la naturaleza, dile, Espíritu Santo, háblame. Quiero deleitarme en lo que tú estás comunicando a través de todo lo creado. Cuando tú tengas tus tiempos de oración, también pídele, háblame a mi espíritu. Y Él lo puede hacer ahí dentro, con una voz apacible. No es una voz humana que quizá de pronto tú escuches desde lo físico. Dios puede hablar de manera audible, pero generalmente nos habla adentro en nuestro espíritu. Así que dile, querido Espíritu Santo, quiero oír la voz de Dios. Quiero oír la voz de Jesús, la voz de mi Padre. Quiero oír tu voz. Abre mi oído, despierta mi oído. Y quiero decirte algo muy importante. Cuando Dios te hable, sea en la palabra, en la naturaleza, en un sueño, en tu espíritu o de la manera que Él lo quiera hacer, obedece. Porque si tú anhelas
que Dios te siga hablando y comunicando esas cosas que ojo no vio ni oído oyó, es importante y absolutamente necesario que obedezcas. Ahí donde estás, dile: querido Espíritu Santo, abre mis oídos. Yo quiero oír eso que tú quieres hablar a mi espíritu. Quiero oírte en la palabra. Quiero recibir lo que tú me quieres entregar. Pero yo no quiero ser un oidor olvidadizo. Quiero ser un hacedor de tu palabra. Quiero oírte y quiero obedecerte. Despierta mi oído espiritual para oír como los sabios. Te bendigo en este día y te espero mañana para continuar en este tiempo de preparación para recibir lo nuevo de Dios.